que dice, es la familia de Dios. Lo que tienen en sus manos estoy leyendo en esta hora. La Iglesia Universal es la familia de Dios, que creo que también lo decía el pastor que Mauricio nos compartió un pequeño videíto el domingo pasado. Es la comunidad formada por todos aquellos que Él, que Dios, ha salvado y ha hecho sus hijos en el pasado, en el presente y los que serán en el futuro, por supuesto. La Iglesia Universal, todos aquellos que también en el tiempo pasado, antes que nosotros, fueron salvos, aquellos que somos salvos en este tiempo y los que serán salvos en el futuro hasta que el Señor venga. Es el conjunto de creyentes en el Señor Jesucristo, proveniente de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, redimidos por la sangre de Cristo, comprados por la sangre de Cristo e introducidos en su cuerpo mediante el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo vimos cuando tratamos del Espíritu Santo. ¿Qué era el bautismo del Espíritu Santo? Era cuando Dios, a través de su Espíritu, te introducía en su cuerpo, en la iglesia. Y cito este pasaje de Apocalipsis 7:9, que dice, después de esto miré, Juan estaba hablando, viendo una gran visión, y he aquí una gran multitud, viendo una imagen celestial que ocurrirá en los últimos tiempos, la cual nadie podía contar. Él vio una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, de Jesucristo, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Acá yo pongo una definición también de Jonathan Leeman. La Iglesia Universal es una asamblea celestial y escatológica. Cuando hablamos de escatológico es de los últimos tiempos. De todo aquel, sea del pasado, presente o futuro, que pertenece al nuevo pacto y al reino de Cristo. Una iglesia local, haciendo el contraste con la Iglesia Universal, es un grupo de miembros del nuevo pacto y ciudadanos del reino que se reúnen regularmente en el nombre del Señor Jesús para predicar el Evangelio, celebrar las ordenanzas. Entonces, Iglesia Universal es el conjunto de todos los hijos de Dios. Y vamos a repetir esto quizás en todas las clases. La iglesia no es el edificio, no es el lugar. Somos las personas. ¿Qué personas? Los hijos de Dios. Aquellos que hemos sido redimidos, comprados por la sangre de Cristo. Aquellos que Dios hizo sus hijos en todos los tiempos, en todo lugar. Citando el pasaje del Apocalipsis 7:9, que dice que Juan vio esto, el Señor se lo mostró, que en un futuro, que solamente Dios sabe el día, vamos a estar todos aquellos que somos sus hijos reunidos en los cielos delante del Cordero, delante del Señor Jesucristo. Todos aquellos de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las tribus, de todos los lenguajes, que hemos sido salvados por el Señor Jesús. Y dice que le adoraremos por toda la eternidad. Es una imagen preciosa saber que Juan nos vio a cada uno de nosotros. Si tuviéramos una foto, si Juan pudiera habernos dejado una imagen fotográfica de ese momento y le haces zoom, ¿ibas a estar vos o estarás vos y voy a estar yo? Aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados. No es solamente que vos pertenecés a la Iglesia Universal de Dios por venir a una iglesia, no. Son aquellos que en arrepentimiento le han pedido al Señor Jesucristo que sea su Salvador. E iglesia local, como decía Diana, es la expresión geográfica, física de la Iglesia Universal, que se expresa en distintas iglesias. Ahora vamos a ver en la Escritura, cuando Dios se refiere a su iglesia como universal, habla de la iglesia,
Pero cuando se refiere a las iglesias locales, lo dice en plural. Las iglesias de Galacia, lo vamos a ver en un ratito. Y acá vamos a repetir algo que Mauri nos explicó el domingo pasado, de figuras de la iglesia, pero quise traer esta, que vamos a leer a continuación, porque representa bien lo que es la iglesia universal. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 10, vosotros, dice el apóstol, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo, de hecho vamos a leer un pasaje de Pablo en un momentito, que estábamos lejos de todo lo que era de Dios, de todas las promesas, de toda la palabra. Pero que ahora somos pueblo de Dios, somos la iglesia universal. Que hay que distinguirla, y quiero decirlo, en algún momento lo iba a decir, de la iglesia o de la llamada iglesia universal, ¿sí? Que existe en el país o en el mundo, que no tiene nada que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, hablando del Señor Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, y fíjense lo que dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios tiene un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. ¿Para qué lo hizo? Bueno, lo vamos a ver en toda esta clase, pero acá dice celoso de buenas obras. Y cuando leía este versículo, este pasaje, pensaba que debiéramos dejar de interpretar a la iglesia como algo pequeño, como algo que simplemente nos reunimos los domingos. Es la iglesia de Dios. Y ahora me estoy acordando del pasaje que Pablo le dice a Timoteo y dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice, hablando de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. No es cualquier cosa, no es simplemente una reunión como vos te juntás en un club, como te juntás con amigos y pasás un buen momento. Es la iglesia de Cristo, que Él salvó por su sangre. Y Pablo le dice, columna y baluarte de la verdad. Y acá estos pasajes que leímos, Pedro nos dice, antes no erais pueblo, ahora son pueblo de Dios. Pablo nos dice algo parecido. Él purificó, dio su vida, derramó su sangre para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y solamente a veces nos remitimos a juntarnos y listo, y nos vamos a nuestra casa y seguimos nuestra vida como si nada. No, Dios nos salvó para tener un pueblo propio, celoso de buenas obras, para obedecerle, para honrarle con nuestra vida, de manera individual, pero también como iglesia. Y pensaba en esto, hablando de lo individual y como iglesia, en el hecho de que fuimos adoptados. Y ahí doy 2 o 3 pasajes hablando que fuimos adoptados como hijos. ¿Y alguno es adoptado aquí? ¿O tiene algún hijo que haya sido adoptado? Bueno, cuando vos adoptás a alguien, inmediatamente o automáticamente esa persona adquiere un padre, una madre. Pero también automáticamente ¿qué adquiere? Hermanos, si es que los tiene, si es que esa familia tiene hijos. Lo mismo pasa en la iglesia. Y yo pensaba en esto. Dios solamente no solo restaura nuestra relación vertical con Él, de Él como Padre nuestro, sino también que nos da hermanos. ¿Que quiénes somos? Nosotros. Yo soy hermano de Zulma. Yo soy hermano de Ángel y tenemos hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó y tenemos un mismo Padre. Como decía Lucas también, todos aquellos que somos hijos de Dios. Podemos decir entonces que Dios, al salvarnos,
restaura la relación que teníamos con Él, que estaba rota por el pecado, pero también lo hace en la relación que tenemos unos con otros, que no deja de ser una familia, como al principio la definición que dábamos, que somos la familia de Dios. Y este versículo que doy en la primera hoja, Efesios 2:11, dice, por tanto acuérdense, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo está hablando a los gentiles, aquellos que no eran el pueblo de Dios, no eran los judíos, no eran aquellos a los que les había llegado la palabra, no, eran totalmente extraños. En aquel tiempo, cuando no eran pueblo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Porque Él es nuestra paz, el Señor Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y pongo acá algo que Lucas ya dijo, la Iglesia Universal es el conjunto de hijos que tienen a Dios como Padre. Primero dijimos que es un pueblo, el pueblo de Dios, pero también podemos decir que la Iglesia Universal es una asamblea celestial. A ver cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Hebreos 12:22, que no vamos a hacer otra cosa en esta hora que citar y leer los pasajes que la palabra de Dios dice acerca de esto, que ya es bastante claro, ¿sí? No hay mucho más que agregar. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, la Iglesia Universal, que es la congregación de los primogénitos, de los hijos de Dios, que están inscriptos en los cielos. Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Iglesia Universal es una asamblea celestial, que la veremos, hablando escatológicamente, cuando estemos en el cielo, cuando el Señor venga, arrebate su iglesia y nos reúna a todos aquellos que alguna vez fuimos salvados por la sangre del Cordero y estaremos para siempre con el Señor. Acuérdense en 1 Tesalonicenses 4, cuando la gente se convertía, era una iglesia muy unida, se amaban entre ellos y empezaban a morir porque era la ley de la vida. Y estaban muy angustiados, muy tristes y Pablo les escribe, no, un día va a venir el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, va a descender del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar primero, 1 Tesalonicenses 4, y estaremos para siempre con el Señor. Y esa es la mayor esperanza que tenemos los cristianos. Y Pablo termina ese pasaje y dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Esto no tiene que ser un conocimiento simplemente teórico. Bueno, la Iglesia Universal es todos aquellos que fuimos salvos y estaremos un día con el Señor. Eso nos tiene que llevar a reavivar nuestra esperanza, a saber que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos acá en la tierra de paso, como si estuviéramos a veces tan aferrados acá a estas cosas, a este mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y donde estaremos por toda una eternidad alabándole, glorificándole por lo que Él ha hecho. Dice que no cesaban, Juan lo dice en Apocalipsis, no cesaban de dar gloria y honra al Cordero. Vos, hermano,
Vos, hermana, si fuiste salvo, perteneces a la iglesia y un día, no muy lejano, vamos a estar para siempre con el Señor adorándole, postrándonos delante de su presencia por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a dar unos pasajes bíblicos acerca de esto, de la Iglesia Universal como tal. Efesios 5 lo menciona muchas veces a la palabra iglesia, eclesia, como Mauri nos decía el domingo pasado. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Pablo estaba enseñando acerca del matrimonio, pero da la analogía con Cristo y la iglesia. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es cabeza de la iglesia, la iglesia. Lo mismo pasa en los versículos siguientes. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, no dice a las iglesias, a la iglesia universal, y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentarla, dice el 27, a sí mismo una iglesia gloriosa, la iglesia universal del Señor Jesucristo. 29, como también Cristo a la iglesia. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, uno solo, la iglesia universal, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, en un solo cuerpo, en la iglesia universal. Hay un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola iglesia, la iglesia universal. Y Jesús también habló de esto, habló tanto de la iglesia universal como local. ¿Y qué dijo el Señor en este famoso pasaje? Él hablándole a Pedro, no en Mateo 16:18, le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por supuesto que no se podía estar refiriendo el Señor a la iglesia de Liniers, por ejemplo, no, se refería a algo mucho más grande que eso, a su iglesia, a la iglesia universal. Y la iglesia la iba a edificar el Señor Jesucristo, refiriéndose a la iglesia universal. Pero también lo hizo de la local, ¿no? En pos de resolver problemas entre las personas, el Señor dijo en Mateo 18:17, 2 capítulos después, si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Acá se están refiriendo necesariamente a la iglesia local. No podemos referirnos, no podemos decirle algo a la iglesia universal. Entonces se está refiriendo a la local. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Jesús habló tanto de la iglesia universal como de la iglesia local. Pero vamos ahora a la iglesia local. Si dijimos que la universal es una asamblea celestial, esta iglesia local, por estar geográficamente en distintos lugares, podemos decir que es una asamblea terrenal. Leemos, nuestra pertenencia al cuerpo universal y celestial de Cristo no puede seguir siendo una idea abstracta. Por ejemplo, no existe el cristiano, hablando en sentido muy general, que diga, yo pertenezco a la iglesia de Dios porque soy un hijo de Dios y no quiere pertenecer a una iglesia local. Están totalmente unidas una verdad y la otra. No hay cristiano sin iglesia local. Si vos decís que sos un hijo de Dios y perteneces a la iglesia universal de Dios, perteneces a una iglesia local. ¿Podés verte sin iglesia en algún momento? Sí, pero Dios pensó al cristiano dentro de una iglesia local. Entonces seguimos leyendo. Si es real,
se manifestará en la tierra, en el tiempo y en el espacio real, con personas reales. Ahora sí estamos hablando de la iglesia local, refiriéndose a un lugar, a personas, a encuentros, personas de carne y hueso, anoté yo, personas que no podemos elegir. Yo no elegí que mi hermano Ángel sea parte de esta iglesia. O a lo mejor, y ya llevándolo al ámbito gracioso, quizás no hubiéramos elegido a muchos, o ustedes no me hubieran elegido a mí para que pertenezca a esta iglesia. Pero hay algo muy lindo en la Biblia que dice que Dios armó a la iglesia como Él quiso, como el Señor quiso. No es ni como vos quisiste, ni como yo quise, ni como los pastores quisieron. Como el Señor quiso. Y puso personas, y esas personas quizás nos decepcionen, anoté yo, pero también nos pueden animar y nos pueden ayudar a seguir a Jesús. Entonces podemos decir que las iglesias locales son la manifestación visible de la iglesia universal. La iglesia universal es algo que no vemos, que es el conjunto de los hijos de Dios de todos los tiempos, de todas las edades, pero las iglesias locales sí las vemos. Por ejemplo, vemos esta, que estamos reunidos en este lugar como iglesia. El apóstol Pablo dice, cuando os reunís como iglesia. Bueno, nos reunimos como iglesia en este lugar para hacer distintas cosas que vamos a ver en breve. Para resumir la relación, la iglesia universal, la iglesia del conjunto de los hijos de Dios, crea iglesias locales. Las iglesias locales son manifestaciones pequeñas de la gran iglesia universal. Y las iglesias locales prueban, dan evidencia de que son hijos de Dios, crecen, leen la Biblia juntos, estudian. Y acá yo anoté, protegen a la iglesia universal. ¿De qué manera? Respetando, obedeciendo la palabra de Dios. Y es como un ciclo que se forma constante de que la iglesia universal es representada por las iglesias locales que funcionan obedeciendo a Dios, edificándose unos a otros, y estos representan a la iglesia universal. Debiera ser así, y es así para la gloria de Dios. Entonces, les puse un cuadrito que dice más específicamente una iglesia local se hace visible a través de una reunión o asamblea regular de personas, nos reunimos aquí regularmente, que se afirman mutuamente como cristianos mediante la predicación del Evangelio y la participación en el bautismo y la cena del Señor. Vamos a tener una clase especial de ordenanzas, por eso no voy a entrar demasiado en este tema. Así como dimos pasajes de la Iglesia Universal, lo vamos a hacer en esta hora de la Iglesia local. Y dice Filipenses 1:1, acá me di cuenta que no salió, es 1:1. Dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Había una iglesia en la ciudad de Filipos que se reunía en el nombre del Señor Jesús. Y esa iglesia, como lo tienen que tener todas las iglesias, tenía obispos y diáconos. También lo vamos a ver en otro encuentro. Hechos 2:41. Así que, y acá estaba hablando de la iglesia de Jerusalén, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y acá quiero agregar algo. Dijimos que uno pasa a pertenecer a la Iglesia Universal por el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios lo introdujo allí, en su cuerpo, en la iglesia. ¿Y uno cómo pasa a ser miembro de la iglesia local, por ejemplo acá en Liniers? Por el bautismo de inmersión que uno da testimonio de su fe. La Iglesia Universal uno pasa a pertenecer siendo bautizado en el Espíritu Santo, o sea,
creyendo en Cristo como Salvador, el Señor automáticamente te introduce en su cuerpo. Bautismo significa eso, sumergir, introducir. Ahora bien, uno pasa a ser miembro de una iglesia local de una manera similar pero visible, que es bautizándose. Una persona cree en Cristo, vamos a suponer, uno de nuestros hijos crece, ya es cristiano, cree en Jesucristo como Salvador. Dice, me quiero bautizar. ¿Qué es bautizarse? Dar testimonio público, también lo vamos a ver, de su fe en Cristo. Entonces pasa, por ejemplo, a este lugar, hay un bautisterio, una pileta, un pequeño lugar donde hay agua, porque el Señor lo especifica de ese modo, y le preguntamos a la persona, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador? Sí, creo. Y esa persona es introducida, bautizada, y luego sacada del agua. Pasa a pertenecer a esta iglesia local. Ya es cristiano, ya es hijo de Dios y ya pertenecía a la iglesia universal. Pero fue una expresión visible de que ahora pasa a pertenecer a esta iglesia. Es lo que dice esta palabra. Fueron bautizados, Hechos 2:41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y fíjense lo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia de Jerusalén, los que habían de ser salvos. Otras expresiones de la iglesia local, Apocalipsis 1:4, y hay muchas, pero vamos a leerlas porque estamos bien de tiempo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Fíjense que ahora no habla de la iglesia, de Cristo se entregó por la iglesia, no. A las 7 iglesias locales que están en Asia. Romanos 16:1. Bueno, acá en este capítulo, Romanos 16, hay muchas expresiones acerca de la iglesia local. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Había una iglesia en la ciudad de Cencrea, que expusieron su vida por mí, dice el versículo 4, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Era normal, no como estamos ahora, en un recinto como iglesia, sino que las iglesias se juntaban en las casas de las personas. Hay muchos versículos en la palabra de Dios, como este que dice, saludad también a la iglesia de su casa. O saludan todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias locales de Cristo. Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, el apóstol Pablo, después conoció a Cristo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia local, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y cuando eran esparcidos, habrían otras iglesias locales, y eran esparcidos, y el Señor utilizó eso para expandir el evangelio a todo el mundo. 1 Corintios 1:2. Acá hay una expresión. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia local, como así podemos decir, a la iglesia de Liniers, a la iglesia de Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar, iglesias locales. Gálatas 1:2. Y todos los hermanos que están conmigo se estaban saludando a las iglesias de Galacia. Galacia era una ciudad y había muchas iglesias. De hecho, la carta a los Gálatas era para todas esas iglesias, no era para una en particular. Colosenses 4:16. Cuando esta carta, dice el apóstol Pablo, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Bueno, quedó claro, Iglesia Universal, el conjunto de los hijos de Dios, de todos los tiempos, de todas las edades, y podemos decir que es una asamblea celestial y escatológica porque vamos a estar para siempre con el Señor reunidos en el cielo. Iglesia local es una expresión
física y visible de la Iglesia Universal, que nos reunimos en distintos lugares en el nombre del Señor para celebrar las ordenanzas, que son el bautismo y la cena del Señor. ¿Qué tiene que tener una iglesia local? Y cuando pensaba esto, inmediatamente pensaba en este pasaje, que es muy claro y da 4 ítems que hacían, compartían, obedecían la iglesia apostólica, la primera iglesia. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban, la iglesia, en la doctrina de los apóstoles, en primer lugar. En segundo lugar, en la comunión unos con otros. En tercer lugar, en el partimiento del pan. Y en cuarto lugar, en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles acá, la palabra significa más, o sea, también significa doctrina, pero el sentido es más enseñanza. Perseveraban continuamente, que ahí la 1960 no lo traduce, pero es perseveraban continuamente en la enseñanza de los apóstoles. En la enseñanza de los apóstoles, en los que los apóstoles de Cristo enseñaban a la iglesia y ellos perseveraban en eso. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Lo anoté allá, Mateo 28, 19, 20. ¿Alguno lo quiere leer? El único versículo que no puse para que alguien lo busque y lo lea. Mateo 28, 19 y 20. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles en las que la iglesia perseveraba? Enseñándoles, les dijo el Señor, todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesús. No hay otra. Ellos no inventaron nada. Así como recibieron del Señor, ellos lo daban a la iglesia y la iglesia perseveraba en eso. Entonces, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, no era otra cosa que la enseñanza de Jesús. Lo que Jesús vino a hacer y a enseñar, decía Lucas. Perseveraban entonces en la doctrina de los apóstoles. Ahora, en la comunión unos con otros. Esta palabra koinonía significa literalmente eso, comunión. Y bueno, el diccionario Strong dice algunas acepciones más. Comunión, compañía, relación estrecha, compartimiento, unión, ayuda, participación. Compartir. Y cuando pensaba también en esto, muchos grupos sociales, etarios, se reúnen para compartir. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es todo lo demás, la enseñanza de la palabra de Dios. No hay iglesia si solamente nos reunimos. No, tiene que haber la enseñanza de los apóstoles. Tiene que haber la comunión unos con otros. Tiene que haber las ordenanzas y la oración. Eso es la iglesia. Juntarnos se junta cualquiera para compartir un momento de comunión. Pero nos juntamos con motivo de compartir la comunión, pero también la enseñanza de los apóstoles. Las enseñanzas de Cristo, el aprender de su palabra. No hay que remitir solamente a un encuentro, a una comunión, sino a todo el conjunto, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, la koinonía, en tercer lugar, el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? ¿A qué se refiere Lucas, que escribe esto, con el partimiento del pan? ¿Qué hacían ellos? La cena del Señor. Muy bien. Ahí lo dijeron también. La cena del Señor. Y yo puse acá las ordenanzas, también refiriéndonos al bautismo, ¿no? No lo dice, pero lo vamos a estudiar en otra clase. Una iglesia cumple con las ordenanzas del Señor. Principalmente en este pasaje, la cena del Señor. Recordar regularmente, periódicamente, como hacemos en esta iglesia cada primer día de la semana,
nos juntamos a partir el pan, a participar de la copa como el Señor lo pidió. Y Él dijo, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian, recuerdan mi muerte hasta que venga. Entonces la iglesia era eso. Seguían las enseñanzas de Jesús, de los apóstoles, estaban en comunión, cumplían con las ordenanzas y por último las oraciones. Nos reunimos como iglesia para orar. Y muchos de los que nos reunimos como iglesia los domingos, los jueves no venimos, muchos de nosotros. Entonces, un llamado a, si estás escuchando esto, y no participás de la oración congregacional, que en este caso y en esta iglesia local son los jueves, tenés que venir, porque sos parte de la iglesia. Y si tenés que venir, tenemos que venir a todas las reuniones, a la reunión de oración, a escuela de vida, a la cena del Señor, a la predicación de la palabra. Y si es todos los días, es todos los días. David decía, una cosa he demandado del Señor, esta voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Si hiciéramos otra cosa, muchas veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que a lo que el Señor pide en su palabra. Bueno, el Señor pide que participemos de la iglesia, que tengamos la comunión, que no es solamente venir e irte, es compartir. Y acá participaban también de las oraciones. Nosotros nos reunimos como iglesia los días jueves a orar al Señor. Si perteneces a esta iglesia, tenés que venir porque es lo que el Señor te exige. Otras iglesias se juntarán otro día. Nosotros como iglesia nos juntamos en la oración los días jueves y es bueno que participes, que ores al Señor, que compartas tus necesidades con otros para que también oremos con vos. Una iglesia bíblica debe tener ancianos, pastores, obispos. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, en la ciudad de Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Filipenses 1:1 ya lo leímos, era la iglesia de Filipos con sus obispos y diáconos, con sus pastores, sus ancianos. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Había ancianos en cada iglesia, y una iglesia para ser bíblica tiene que tener ancianos. Y esos ancianos, esos pastores, deben ser obedecidos porque lo dice la palabra de Dios. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Una iglesia bíblica proclama el Evangelio. Puse estas dos citas, vamos a leer una nada más porque hay muchas. Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos, ya lo dijimos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Una iglesia bíblica se reúne, como dijimos, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la enseñanza, en la comunión. Una iglesia bíblica tiene ancianos. Una iglesia bíblica proclama el Evangelio, hablando de las iglesias locales. Una iglesia bíblica tiene como objetivo glorificar a Dios. Romanos 15:6. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia. Una iglesia bíblica, una iglesia local bíblica, glorifica a Dios y tiene como propósito, como objetivo, glorificar al Señor. A ver cómo estamos de tiempo. Igual ya terminamos. Pero implicaciones de pertenecer a una iglesia. Vos decís, bueno, yo pertenezco a la iglesia de Liniers. ¿Qué espera Dios de cada uno de nosotros? Un montón de cosas. Si querés buscar en la Biblia el unos a otros, hay muchos.
Recibíos por amor los unos a los otros, amaos unos a otros. Solamente puse muy poco, pero tomate el ejercicio de leerlo en tu casa. Tenemos la obligación de recibirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Dice Romanos 12:4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por tanto, dice Romanos 15:7, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El Señor nos recibió siendo lo que éramos, pecadores, ajenos, como dijimos al principio, y pide que nos recibamos por amor los unos a los otros. Dijimos que, por ejemplo, en Hechos 2 se añadieron como 3.000 personas. En Hechos 4 dice que fueron añadidos 5.000 personas sin contar las mujeres y los niños. Calculamos 10.000 personas más o menos en la iglesia de Jerusalén. Y miren lo que dice Hechos 4:32. De esas 10.000 personas, de esa iglesia que había nacido en Jerusalén, y la multitud de los que habían creído de la iglesia local de Jerusalén eran de un corazón y un alma. 10.000 personas y eran de un corazón y un alma. Ojalá Dios lo pueda decir de la iglesia de Liniers. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y yo anoté este cuadrito. Eran de un corazón y un alma, se conocían, compartían la vida, estaban los unos para con los otros, como Dios espera de nuestra iglesia en el día de hoy. ¿Qué más espera Dios si perteneces a una iglesia local? Tenemos la obligación de congregarnos y edificarnos. Y dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, de asistir, de juntarnos regularmente, de dejar de venir a la iglesia. No, Dios dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esta palabra no es simplemente juntarnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, sino exhortándonos entre nosotros, edificándonos, estimulándonos. Dice, estimularnos al amor y a las buenas obras. Vos tenés que estimularme a mí, al amor, a que yo ame más a mi esposa, ame más al hermano que me cuesta amar y haga buenas obras, y yo lo tengo que hacer con vos. No es solamente, bueno, escuchamos eso en la palabra de Dios. No. Zulma me tiene que ayudar a mí a ser mejor cristiano, yo a ella, y edificarnos unos a otros y no dejar de congregarnos. Y qué importante es esto de saludar. Hermanos, a veces pasamos y quizás por ahí tenemos la mente en otra cosa, ¿no? Pero saludémonos entre nosotros. Fíjense estas palabras. La iglesia apostólica, anoté yo, hacía un gran esfuerzo en esto. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Lo dice la palabra de Dios. Si no saludé a alguno hoy, le pido disculpas y saludémonos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esta carta la escribía Pablo. En realidad la dictaba Pablo y la escribía una persona que se llamaba Tercio. Y dice, yo Tercio, que escribí la epístola, los saludo en el Señor. Qué importantísimo es esto y que muchas veces descuidamos. Mandale un mensaje al hermano que no vino. El otro día compartía con un hermano, tal persona no está viniendo. Le mandamos un mensaje, te extrañamos, hagamos eso, hermanos. Saludémonos. 1 Corintios 16:20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Con un beso santo significa esa palabra. 2 Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Constantemente. Miren, termina este pasaje y termina mi apunte. Filipenses 4:21.
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César, del emperador César. Y tomémonos en serio esto, no estamos jugando a ser iglesia, no venimos simplemente a reunirnos y nos vamos como si nada. Así como Dios dice que juntamente con su Hijo nos dio todas las cosas, nos dio muchísimo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice. Y pensaba, así como el Señor nos dio tanto, bueno, Dios espera lo mismo de cada uno de nosotros. Que le demos nuestra vida, que sirvamos a la iglesia, que nos demos por entero en sacrificio vivo para la gloria de Dios, pero para servicio de la iglesia. Y que realmente en nuestras mentes finitas tomemos dimensión de lo que el Señor pensó como iglesia. Que no es solamente un club como el que por ahí vas y te juntás y la pasás bien. No, es la iglesia de Cristo. Es el conjunto de los santos, de los primogénitos inscriptos en los cielos, dice la Biblia. Y que un día estaremos para siempre con el Señor. Y Él lo expresó, esa inmensidad que nadie puede contar, dice la palabra, lo expresó en esta iglesia, en la otra, en aquella, y quiere que aquí seamos una expresión visible de esa iglesia enorme que un día estará reunida en los cielos, obedeciendo su palabra, perseverando en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en extrañarnos, en compartir, en el partimiento del pan, recordando a Cristo y en las oraciones. Yo quiero orar por vos, hermano, y quiero que ores por mí. Quiero orar por problemas que a veces nos ponemos a hablar en la puerta y Karina me contaba un problema que tenía su hijo y que orando se solucionó, y yo le contaba de problemas que tenía por ahí en el trabajo, y oramos unos por otros. Y eso es la iglesia, tener la certeza de que pertenecemos a la gran familia de Dios y que juntos, el Señor pensó que estemos juntos para glorificarle a Él.